Hola a todos y a todas, sean todas muy bienvenidas al nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Recuerda que nos estás escuchando en vivo a través de Twitch y recuerda que nos puedes seguir en nuestras plataformas para que te anuncie cuando estemos en vivo. Nos puedes escuchar también de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Y también recuerda que si te gusta nuestro contenido, deja un me gusta o comparte para que crezcamos cada vez más. También te invitamos a dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify para saber cada vez que estamos subiendo nuevos episodios. Mi nombre es Vanessa Marín y hoy me acompaña Ariel Flores, con quien vamos a estar hablando dos temitas principales. Ariel, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poquito de qué vamos a estar conversando hoy. Hola Vane, hola también a toda nuestra audiencia. También recordar que idealmente se nos va a sumar la Maya que tuvo algunos pequeños problemitas en el trabajo, en el traslado, pero ya se nos va a unir a lo largo del programa. Pero vamos a hablar principalmente de dos temas el día de hoy. Por un lado vamos a hablar el debate presidencial organizado por la Universidad de Chile, donde Uh -huh. asistieron 5 de los 7 candidatos, donde se tocaron temas muy importantes que se habían dejado un poco de lado en el resto de los debates, como es la ciencia y tecnología, cultura y artes y educación. Así que vamos a tocar Uh -huh. ese debate el día de hoy y además vamos a hacer una pequeña pasada sobre la acusación del presidente Sebastián Piñera, que ya inició su proceso, ya está en trámite, pero está en una base inicial, así que vamos a un poco dar la hoja de ruta de lo que puede suceder respecto a esta acusación que podía destituir al presidente antes de la elección del 21 de noviembre. Perfecto, entonces vamos a partir conversando un poco lo que fue el debate presidencial. Como el Ariel ya les adelantaba, cualquier momento se nos va a unir la Maya para que todos estemos atentos a recibirla e incluirla también en nuestra conversación. Pero de momento vamos a estar conversando, como decía el Ariel, del debate presidencial de la Universidad de Chile, que se tituló Educación, Cultura y Ciencia, que como bien decía también abordó varios temas que se habían dejado de lado en los anteriores debates, que estuvieron bastante buenos igual, pero a mí en lo personal me gustó más. Ariel, ¿cuál te gustó más de todo esto? De los ya tres, cuatro debates que van. Bueno, han habido varios. Ha estado el Ah, de. Bueno, el de Anatel. Bueno, no es el de Anatel, pero es organizado por. Que fue TVN, Chile, Canal 13 y Mega. Está el de ujú, Chilevisión. Está el del agua que organizó la red. Está el de medio ambiente. Hay otros de empresariados también sueltos por ahí, pero los principalmente son estos tres, más este de la Universidad de claro, Chile, que pudimos ujú. observar y me gustó mucho más este. Creo Sí, que cierto. uno de los factores súper importantes, sin ningún sesgo político, pero sí comunicacional, es que no estuvo José Antonio Cast. Hay que partir por ahí, Mm, porque José Antonio Cast era un personaje que generaba una irrupción dentro de los debates, que encrispaba ciertos momentos, y además la poca como debate que pudo haber entre los candidatos hace que se haya generado un ambiente distinto. Por otro lado, siento que también los sucesos políticos que han ido sucediendo entre medio han llevado a que se vayan calmando los ánimos. Boric ya está también mucho más calmado. Sichel, para qué decir, ya con una candidatura que está pasando a ser testimonial, más que una fuerte imagen, una potencia para poder ser presidente de Chile, hace que se vayan calmando un poco los ánimos y el factor que no esté Cast hace que se vayan calmando ciertos parámetros. Así que cero sesgo político, pero ujú. creo que los temas además son temas que son súper importantes y además para el segmento joven, o creo que podría categorizarse que son muy importantes para ellos. El tema del medio ambiente, el tema de la ciencia y tecnología, el tema de la educación y el tema del arte y cultura. No somos una generación que le gusta el arte pero no ha tenido el acceso a este. También somos una Ujú. generación que nació con el movimiento del 2011. Nosotros teníamos 12, 13, 14 años cuando el 2011 estuvo en su apogeo. ¿Qué hace? Que sea una de las temáticas importantes para nosotros. Quizás ahí Ujú. se agrega otros temas como género, como tópico importante a conversar, pero creo que para un segmento joven este debate está pero ideal y además la solemnidad un poco que le entregaron a los candidatos al estar en la Universidad de Chile, siendo un espacio público, una institución que ha mantenido ciertos estándares dentro de la discusión, mantener un poco la gobernabilidad, entregó sus espacios para la Convención Constitucional, creo que le entrega un aspecto distinto a los formatos televisivos, que están pensados también para que sean un show. Ujú. Y lo hemos conversado cuando nos ha tocado de conversar de debates, que Claro. es muy tipo show, mucho tipo espectáculo, a diferencia de este que era un poco más solemne. Ujú.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y también destacar la labor que hicieron los periodistas a cargo esta vez del mismo debate. Entre ellos habían varios rostros conocidos y como de más que conocidos, porque pucha, en los debates televisivos son todos los rostros conocidos, pero me refiero a más bien la trayectoria de las personas que estaban a cargo de esta entrevista, que fue súper buena. No sé, a mí me gustaron mucho las preguntas que apuntaban directamente a lo que se necesitaba y no tanto a la polémica, que era lo que yo sentía que se veía en los debates anteriores, como apuntando como directamente a la pelea, al confrontamiento, como innecesario más allá de las propuestas directas de cada candidato. O sea, de cada programa político enrostrado en un candidato, en realidad, como lo hemos hablado otras veces. Pero bueno, contexto, se hizo este pasado lunes 1 de noviembre, como nos adelantaba el Ariel, nos contamos con las ausencias de José Antonio Cast y también con la de Franco Parisi. José Antonio Cast, Ariel nos cuenta un poco de por qué tuvo su ausencia y Parisi. Bueno, todos sabemos ya que Parisi no se encuentra aquí, así que bueno. Bueno, el tema de Kast es supuestamente es por tener la agenda copada y que no se entregaban las garantías democráticas para que este debate se realizara de la mejor forma posible. Sin embargo, dentro de las intervenciones primero de la periodista Yanes Levin y además dentro de los propios candidatos, se dio la señal que él no quiso participar de este debate, producto que no encontraba una instancia que podría favorecer dentro de su campaña. Y así ha pasado en muchos aspectos, porque por ejemplo en el debate del agua tampoco estuvo. Ahora también hoy otro debate que creo que también es de forma virtual y van a estar todos los candidatos, menos José Antonio Caz. Entonces Mañana. creo que está como en una parada que restringe un poco, que está como colocando peros, producto que no ve beneficioso a esto, como lo hemos visto en el caso de Lavín, el caso de Jadwe, que son instancias que está tan bien posicionada en las encuestas que no quiere perder. Y aquí entra un poco, y que lo podríamos conversar, que es por qué José Antonio Caz está tan arriba en las encuestas si es que no va a debatir. Wow. ¿Tú por tu lado qué opinas al respecto? Yo Bueno, respecto a para mí este punto es que José Antonio Caz está siendo hinchado por los medios de comunicación tradicionales. Va a sonar una crítica como, no, súper común, pero creo que es así, porque si vemos de que la ciudadanía está viendo estos debates, y supuestamente es donde uno mejor ve en la confrontación de ideas de los candidatos, se genera un poco de decir, ya, bien, Caz se vio bien, se vio mal, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo vemos que los discursos de Cast, igual que los de Parisi, son muy discursos armados, algo que la gente quiere escuchar muchas veces cuando le idea hacer una pregunta, no responde la pregunta y le intenta dar una vuelta por otro lado. Entonces para mí tampoco es un candidato que se solvente bien. Ahora salió un poco el análisis de su programa económico, que va a reducir como el ingreso del Estado en muchos puntos, con la reducción de los impuestos, con sacar ciertas medidas, etcétera, etcétera, que va a hacer que el aspecto económico de las arcas fiscales reduzca mucho. El PIB se vea muy reducido respecto a las medidas que quiere hacer José Antonio Caz, que va a afectar, obviamente, la economía del país. Entonces, tampoco por el lado económico no lo vemos como un buen candidato. Entonces, siento que es un poco el posicionamiento que le entregan los medios de comunicación tradicionales, a que sea muchos puntos de Caz, que Caz dijo esto, que Caz está en la encuesta, cuando son encuestas que son respondidas por 700 personas como en la Academ, o los otros puntos, que hace que se genere ciertas dudas respecto a la credibilidad de las encuestas. Una experta que después la citó Yasna Proboste decía que las encuestas son lo que la elite quiere escuchar. Entonces, hay un punto entre medio que para mí el linchamiento de Caz en las encuestas es por las mismas encuestas y también por cómo cómo se maneja dentro de los medios de comunicación, porque los debates no está apareciendo. Y en debates como pequeños, como el del agua, como los debates, creo que participó en uno de pymes hace poco, y que fue el donde estuvo con contacto estrecho con Boric, que dio positivo en COVID-19. Y este de la Universidad de Chile, que era un poco más masivo, tampoco deseó asistir, así que colocando peros para debatir, creo que es un punto muy en contra de su candidatura. Sí, por otro lado, como haciendo referencia al tema de las encuestas directamente que hasta el momento mantienen como arriba, digamos, a Cast, me sorprende mucho una publicación que estuve revisando, así como típico que uno revisa en Instagram, y el día de hoy me apareció una noticia en CNN que decía feedback. Cast se impondría ante Boric en primera y segunda vuelta.
Pero ¿qué pasa el día de ayer en el mostrador? Nos cuentan otra versión totalmente distinta en donde Gabriel Boric se impone ante José Antonio Kast en todos los escenarios de votante posibles. Se entiende que la medición, en el fondo, la muestra que utilizan son distintas, pero ninguna debería hablar de ningún sesgo, ¿cachai? Pero en el fondo, ¿qué pasa? Igual hay una discordancia, y también lo que mencionaba un poco el Ariel, como este lavado como dentro de los medios de comunicación y eh, cómo se han utilizado este tipo de plataformas, igual me parece preocupante. En el fondo, también hemos conversado en otras instancias, no acá solo en la radio, la manera en que se habla de José Antonio Kast en redes sociales, como súper fuerte en Twitter, como siempre, pero también dentro de redes sociales como Instagram, etcétera, sobre todo ahora que se dio a conocer hace un par de semanas su programa, que también ha sido materia de discusión y harta conversación respecto como a varios puntos que se plantean, que en realidad podríamos darle todo un programa, dedicarle a revisar el programa de Kast, por cierto. Y sumado a esto, Pero, dentro del dale. punto de las redes sociales, está el tema que se hizo como no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el politómetro, como algo así, de la Universidad Central, que hablaba de cómo se veían los candidatos vistos dentro de sus comentarios. Y los candidatos con más apoyo, o como que más hablaba positivamente de ellos, era Franco Parisi y José Antonio Kast. Seguidos por, Claro. creo que era como un 70% cada uno. Creo que París era 75 y Kass era 72, esto organizado por la Universidad Central. Y después venía Eduardo Artés con un 52% de comentarios positivos. Entonces, ahí se genera la duda que siempre ha estado en el debate, incluso Dominami decía que es una realidad, que es que Kass tiene bots. Paga bots para poder financiar y poder potenciar su campaña dentro de las redes sociales. Claro, el meme que estuvo igual, porque Kast no apareció dentro de, ¿cómo se llama? El debate, pero sí estuvieron sus bots en el fondo, transmitiendo en YouTube, si no me equivoco. Pero bueno, ya, volvamos al tema principal que nos convoca el día de hoy, nos fuimos por otra parte como siempre. Creo que la Maya está por entrar, por si Ariel le puedes dar el pase. Sí, ya está en pantalla nuestra querida panelista Maya Chuta. Vélez. Amaya, hola Maya, ¿cómo estás? Esperamos que estés muy bien. Con el Ariel no habíamos ido por otro lado, estábamos hablando respecto a las encuestas, a la figura de Kast, a la ausencia de Kast justamente en este último debate. Entonces recién vamos a partir sobre qué trató el debate directamente. Así que para darte el ingreso. Pero bueno, como les veníamos adelantando, entonces este debate se desmarcó un poco de las polémicas anteriores, más enfocado a lo televisivo, lo polémico, lo conflictivo, por decirlo así, se enfocó más en el área de educación, cultura, arte, y por ese lado en el fondo. Y podemos decir varias cosas respecto a los candidatos y sus propuestas, y las vamos a separar aquí igual entre diferentes temáticas. Y creo que es importante igual poder conversarlo y al mismo tiempo discutirlo, no sé si en detalle directamente, pero como partes más importantes de lo que se conversó durante el debate. Entonces, partiendo por el área de educación e infancia. Amaya, no sé si estás como ya enchufada dentro de la conversación, por si nos quieres comentar un poco sobre algún candidato que eh, a ti te quiera elegir y conversando un poco respecto a cuáles fueron sus propuestas para ir comparando y también dando paso a la conversación. Hola, sí, hola a todos los que nos están escuchando. Llegué un poquito tarde, pero aquí estamos para ya empezar con con ver un poquito el debate presidencial de la Universidad de Chile, que se dividió, como dice la Van, en tres temáticas, y vamos a empezar con la de educación. Por un lado, Gabriel Boric habló sobre la condonación de deudas de créditos de la educación superior. Y él como que lo que principalmente decía era que él trataba como lo único que quería era como terminar con este financiamiento del modelo eh, privado que tiene como, bueno, más que privado, como, sí, como empresarial, con connotación de lucro, que tiene la educación, eh, y asegurar la gratuidad. Por otro lado estaba Yasna Proboste, quien planteó en aumentar el gasto en educación pública y recuperar al país del abandono que el gobierno ha hecho en la educación pública. Según Yasna Proboste y su programa, dice que tenemos un plan de recuperación y reactivación que cuesta 1.800 millones de dólares en 4 años.
Por otro lado, Eduardo Artés propuso un plan general de educación y con sus mismas palabras dijo lo siguiente: yo creo que no se puede seguir tirando humo sobre los ojos de la gente. Esto respecto al principio de libertad de padres a elegir la enseñanza. Dijo que ese principio no existía en la práctica y que está determinado por el tamaño de la billetera. Y por otro lado, tenemos a Sebastián Sichel, que a mí me llamó mucho la atención esto, porque fue como, no sé, como que sentí que, como me dejó wow. Sebastián Sichel dijo que él respalda el lucro de la educación. Dijo, no satanizo para nada la participación del mundo privado en la educación pública. Todo lo contrario, hay una tradición vieja desde la antigua república de que los privados colaboran y cooperaban en el sistema educativo. Y spoiler alert, prácticamente ese fue todo su discurso dentro de todas las temáticas. O sea que los privados tienen que estar en todas partes, en la cultura, en la ciencia, en todas partes. Y finalmente tenemos a Marco Enrique Jominami, quien propuso una tuición estatal. Dijo, todos estamos de acuerdo en duplicar, triplicar el sistema, pero no basta. Esto no es un asunto de plata. Se va a requerir más Estado, que todos los privados tengan tuición estatal firme para garantizar el acceso a la educación de todos los sectores. Y bueno, como bien comentaba la Vani, que alcancé a escuchar un poquito que estaban hablando de la ausencia de Kast dentro de este debate presidencial, que era realmente súper importante tener como, por lo menos dentro de la palestra, a todos los candidatos para conocer los puntos de vista dentro de las temáticas que han estado ausentes dentro de los debates anteriores. Y Marco Enrique Jominami hizo hincapié en que, claro, ahí yo entendía por qué Kast y París no estaban, porque ellos estaban súper a favor de lucrar con los colegios y, bueno, lo dijo con estas palabras: como París y lucraba con los colegios y Kast cree en el lucro, para ellos el negocio son los niños. Así que eso sucedió prácticamente como a grandes rasgos en materia de educación e infancia. Gracias, Maíz. Respecto a las posturas de cada candidato, como, ¿qué piensan como al respecto? ¿Les sorprende un poco? ¿Se han ido como por la misma línea desde que empezaron? A mí, no sé, por la parte de Sichel, no sé, se me dificulta un poco pensar en el Sichel de un inicio con el Sichel de ahora totalmente casado con el lucro, como totalmente abanderado por la lucha, digamos, que como el legado más bien de Sebastián Piñera, como más allá de la línea política de que manejemos como acá entre nosotros, se me hace como muy de la mano a lo que ha defendido durante todo este tiempo, durante todo este gobierno, el presidente, como en el fondo casarse con el lucro, no verlo como una afectación hacia las personas, sino más verlo bien como un beneficio y otorgándole este beneficio también a las grandes empresas. Entonces, por mi lado, me hace mucho sentido, o sea, no me hacía tanto sentido al principio, pero claro, ahora me entra en razón. El que sí me hace mucho sentido, por cierto, es Gabriel Boric. Todos conocemos de dónde viene Gabriel Boric, justamente, y con esta idea de condonar las deudas de los créditos de educación del CAE, me hace todo el sentido posible y en verdad es algo que me agrada que mantenga esa lucha al menos, como siga comprometido con lo que lo llevó hasta este momento también. Ariel, te doy el pase para que comentes un poquito respecto a qué te parecieron las propuestas y eso en realidad, dale nomás con lo que quieres. Sí, por el lado, un poco tomar estos diferentes aspectos estos tópicos que tocaron. Por ejemplo, la primera pregunta que se le hizo a Gabriel Boric fue un poco este gran pero que se tiene con la izquierda, que él igual salió jugando bien respecto a este tema, que es el tema de la libertad de enseñanza. ¿Qué pasa con la libertad de enseñanza? Y un poco lo que plantea Boric, que es que por el lado de la libertad de enseñanza es que los padres tengan la decisión de ver cómo educan a sus hijos. Entonces cada uno tiene la opción de escoger el colegio que uno fue, dentro de las alternativas que se generan, y eso está consignado constitucionalmente, ¿ya? Entonces tenemos que por ese lado se mantiene una cierta estructura, se mantiene una cierta base de que lo que defiende Sichel, que es decir, si yo puedo pagar, bien. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, lo que plantea Boric es un poco de que cada uno tiene la decisión de dónde colocar a sus hijos para que estudie. Pero no es lo mismo el tener la opción y no poder pagarla después. Entonces eso es lo que un poco plantea Boric, que es que si uno tiene el sustento
dentro del Estado, se puede generar algo mucho más grande. Si uno tiene sustento dentro de una educación gratuita, de calidad por parte del Estado, el privado puede funcionar sin ningún problema. A diferencia de Artés, que él es un poco más de estatizar este producto y no supo responder bien qué pasaría con los privados dentro de su gobierno. Que plantea este mismo sistema, así como sus alumnos de Cerro Navia no tienen la opción de escoger el Colegio Nido de Águilas porque no tienen cómo pagarlo. Y sabemos que los mejores colegios, los puntajes nacionales, vienen de los colegios con colegios particulares, con mensualidades muy, muy altas. Y lo mismo un poco que hablaba de Yarna Proboste, que es fortalecer el actual sistema de educación pública de diferentes maneras, pero es un poco mantener el sistema actual. Y por otro lado, Ominami, que mantenía esto que decía Boric, que es fortalecer el tema del Estado respecto a la educación. Y Sichel bajo esta misma tutela, de decir, yo quiero que los padres tengan la libertad de escoger a su hijo, muy de discurso de derecha, la libertad por sobre todas las cosas, de decir que si puede pagarlo, bien. Y si puede lucrar con él, también. Y si el sistema, si por ejemplo los colegios se sustentan, mejor. Entonces se mantiene esta lógica que yo encuentro que nadie está en contra. Artés se mostró un poco en contra de que los privados con estas grandes ganancias no tendrían que funcionar. Pero si es que no tienen una educación pública, que haya un paralelo para que tú puedas escoger esta alternativa, se genera esta discusión que es lo que plantea Boric, que dice, no hay ningún problema con la libertad de enseñanza, pero la educación pública y gratuita y de calidad tiene que estar sobre eso si es que no se entrega las garantías que se tiene actualmente. Porque actualmente priva la libertad por sobre el sistema público de educación, que es lo que defendía un poco el resto de los candidatos, Artés, Proboste, Ominami y Boric, a diferencia de Sichel, que mantiene el actual sistema, igual que Parisi, que también, Parisi Cast, que mantienen el actual sistema un poco fortaleciendo el tema de la libertad por sobre el mejoramiento del sistema educativo. Perfecto. Sí, en relación a eso mismo, claro, en el fondo, respecto a la propuesta de como más relacionada a la educación pública, en el fondo hacer hincapié en que, claro, hoy en día existe claramente la educación pública, está la posibilidad de que tus hijos, hijas puedan acceder a esta educación, no refiriéndonos a la educación directamente de la universitaria, sino básica y secundaria. Pero, ¿cuál es el tema ahí? Es claramente un poco lo que mencionaba el Ariel sobre el tema de la calidad, que es lo importante. Por eso la necesidad de reforzar este sistema. Porque, claro, uno puede acceder y obtener este beneficio en donde no tiene que pagar, en donde también recibe una subvención alimenticia. Sin embargo, ¿qué pasa con la calidad de esa enseñanza? Que después te abre o te cierra puertas dependiendo de en el lugar que estudies. Entonces, nadie está en contra de las escuelas privadas, donde si familias deciden hacerlo, está bien. Si familias tienen la condición económica para poder pagarlo, está bien, pero lo que se habla finalmente es equiparar la balanza y generar una equidad en cuanto a calidad y el aprendizaje de los chicos y chicas. Otro punto que yo quería destacar es justamente cuando recién estaba conversando Jasna Proboste, mostrando su postura, digamos, me hizo un poco de gracia, y esto es pura maldad, perdón, cuando plantea aumentar el gasto en educación pública y recuperar al país del abandono que el gobierno ha hecho en la educación pública. Me hizo mucha gracia recordar lo que pasó cuando era ministra de Educación, es cuando sucedió esto de las platas, si bien ya lo conversamos en un programa, si no me equivoco, que nos dedicamos a eso, no estoy segura, o lo pasamos por encima. Pero claro, Jasna Proboste finalmente se quedó sin posibilidad de ejercer un cargo político durante 5 años, fue removida de su puesto. Y claro, dentro de todo todavía está medio confusa esa historia, pero dentro del análisis de lo que se resultó es que ella terminó como pagando el pato por ser quien estaba del cargo, pero ¿cómo se llama? Tiene un nombre, algo de fondos, cuando... malversación de fondos. Malversación de fondos, muchas gracias. Esta malversación de fondos no ocurrió durante su mismo periodo, no es gobierno de mandato, digamos. Pero me hizo mucha gracia, así como les decía, solo de maldad, como que hablaba de aumentar el gasto público cuando durante su periodo como que desapareció mucha plata en tema de educación.
Pero eso, en realidad, comentarles eso. Es que el Algo que comentar pasado, más respecto... Dale, sí, respecto a eso mismo, el pasado siempre condena. El pasado totalmente. siempre condena. Pero pareciera no condenarse tanto acá en Chile. Yo creo que tenemos bien mala memoria. Bien mala memoria. Electoralmente sí, electoralmente totalmente de acuerdo. Totalmente. Pero mediáticamente, los periodistas, por ejemplo, y lo mismo, el conglomerado. ¿Qué pasa con la democracia cristiana que está en contra del aborto? Y ahí sale Yanna Proboste un poco a defender. ¿Qué pasó con los últimos 30 años que la democracia cristiana estuvo en el poder y no hizo absolutamente nada? Y ahí sale Yanna Proboste ahí. Que le decía a Boric, así como, loco, en los últimos 30 años, como, ahora vienen a cambiar las cosas cuando tuvieron 30 años para poder hacerlo. Y una de las grandes críticas al concertacionismo, y creo que les va a pesar un poco para esta elección, que no puedan pasar a segunda vuelta, o si lo van a hacer, les va a costar mucho, a diferencia de años anteriores, que los años de la concertación los ganaron fácil. Entonces, como el pasado siempre va a condenar esto de los últimos 30 años de no sé qué, pero tenéis razón, Van, en el sentido de que electoralmente seguimos cogiendo a los mismos de siempre por los últimos 30 años. Nosotros no, porque nosotros no votamos hace una elección presidencial atrás, pero tenemos que sí, la gente votaba a los mismos de siempre para los mismos después criticarlo. Entonces se genera Claro. este círculo vicioso eterno. Amaya, ¿algo más que comentar respecto a este tema de educación, sino para seguir con arte y cultura y así seguir hasta el último tema que nos convocó hoy día? O sea, una cosita pequeña que agregar, y es que se me ocurrió de pronto cuando vi a Sichel tan puesto la camiseta por el lucro. Como que no lo había visto, o sea, sí lo había visto en la parada de los privados, sabemos cuáles son sus, por así decirlo, no sé si valores, ¿no? Lo que defiende finalmente. Ideología. Sichel. Ideología, gracias, Ariel. Entonces, como que al ver puesta como la camiseta tanto por el lucro de por sí, sentí como que esa necesidad le nació cuando Cast comenzó a poner su mirada como tan tajante y a vestirse como de su propio partido, claramente de su propia ideología, y defenderla tan bien, tan directamente que ganó adeptos. Y siento que eso como que fue lo que forzó un poco a Sichel a vestirse también de esta forma, porque eso lo criticaban bastante, era que era como muy, había escuchado a otras personas que era como muy donde calienta el sol, así como muy que ni aquí ni allá, como una derecha como, mira, por ahí nomás. Entonces, esa apreciación me dio un poquito en este debate presidencial, y eso era lo que quería agregar. Perfecto, Maíz. Sí, la verdad es que a mí también. Estoy muy de acuerdo con lo que plantea la Maya. Sí, creo que también lo hemos conversado otras veces, como esta postura media rara de Sichel, como, no sé si se acuerdan cuando nosotros nos casábamos con Sichel, bueno, ahora claramente no. Pero bueno, sigamos con el Bueno, siguiente nunca tema. nos casamos con Sichel, solamente dijimos que ojo con él. Pero lo amábamos. Sí, Estamos honestos, lo amábamos. Sí, ojo con... es que nuestro gran orgullo por el hecho de que lo veíamos así como, ojo con Sichel, que va a poder llegar lejos. Y ahora está en primera vuelta. De verdad. Ese es como no era nuestra palabra. Nunca dijimos así como no grande Sichel. Pero era como la menos... No. La menos, bueno, y también como comentario. Es que pasa que esta es... El caso de Sichel es muy extraño por el hecho que es... yo no lo considero una persona de derecha a derecha. No es UDI. Es una de centro derecha súper clara. Pero es como esto de liberal en lo económico y conservador en lo social, es como esa onda. Claro. Entonces, como en ese sentido, defender un poco ciertas libertades, decir, como por ejemplo, en el tema de la cultura, que es como, financiemos la cultura por parte del Estado. Sin embargo, el privado también puede tener su propio centro cultural, el mismo el colegio. El Estado va... Sichel es el reflejo de lo subsidiario. De decir, el Estado puede entregar, pero lo justo. A diferencia de Kass, que es una derecha de muy... El Estado casi no debe existir. Mientras menos Estados, mejor. Sichel es como, entreguemos lo justo. Entonces, tiene como este centro súper marcado, pero con esta derecha económica que viene del mundo empresarial, con una mirada también muy nueva, un poco del matrimonio, un poco también en temas valóricos, que no es tan así como tajante, sino como veamos las posibilidades, veamos otras opciones, más que una derecha que nosotros tradicionalmente conocemos como José Antonio Kast, que marca ciertas cosas. Pero sí, económicamente es muy conservador,
guarda mucho esto del neoliberalismo y es un hijo de este sistema neoliberal que vivimos actualmente y la Constitución del 80. Claro. Bueno, sigamos, les propongo seguir con el resto de puntos para no Vamos, quedarnos vamos. cortitos de tiempos. Amaya, te propongo leer o comentarnos un poco en realidad lo que comenta Boric y Proboste, y yo continúo con Artes y Sichel respecto a arte y cultura para dar paso a la conversación igual. Ya, dale. Bueno, Gabriel Boric, por un lado, planteó terminar con los concursos para fondos. Y a esto se refirió y dijo, nos parece tremendamente importante terminar con la lógica de la concursabilidad y proponemos una política pública llamada puntos concursables para financiar de manera permanente el desarrollo y el proceso creativo. Y por otro lado, Yasna Proboste propuso garantizar el financiamiento de la cultura, sitios de memoria y de los pueblos originarios. Dijo que creen que no es solo la necesidad de mantener un financiamiento, sino que es un deber del Estado establecer en que estos sitios de memoria garanticen la no repetición de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Perfecto. Por el lado de Eduardo Artés, este candidato presidencial propone fomentar la lectura. Y cito, cuando las sociedades tienen sueños, como fue durante el gobierno del compañero Salvador Allende, todo el mundo leía. Los trabajadores, las trabajadoras, los niños andaban con un librito de bolsillo. La Kimatú hizo un trabajo maravilloso. Hoy día no se lee, entre otras razones, porque no hay esperanzas, no hay sueños. ¿Qué pasa un poco con Artés? Que no tiene, de las dos que llevamos aquí, luego vamos a seguir analizando, no es ninguna propuesta concreta. Como hay luces de lo que uno entiende que es su ideología, lo que entiende que él ve para el futuro de Chile, como lo que mostraban, comentaban delante, de que propone un plan general de educación, donde él decía, dejemos de seguir tirando humo, etcétera. Y ahora propone aumentar la lectura. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a fomentar la lectura? ¿Cómo, en base a qué medidas que apunten directamente al arte, al patrimonio y a la cultura? Quizás esto es un resumen un poco como resumido, valga la redundancia, pero claro, como si nos vamos a enfocar en lo fuerte que vendría siendo proponer fomentar la lectura, bien, hablemos de qué manera. ¿Sí? Como, no sé si les pasa un poco lo mismo, quizás estoy divagando. Sí, yo coincido. Es mucho como de no tirar humo, pero él también lo hace. Siento que no tiremosle humo a la gente, pero es muy poco concreto. Artés es muy idealista y creo que para un candidato está bien. Como, si bien esto de, por ejemplo, la crítica al programa de Boric, todos encuentro que es muy difícil que la gente lea los programas. Entonces, ¿por qué nos guiamos? Por la idea, por el discurso, por un poco el proyecto que te presenta desde lo comunicacional, desde lo no verbal, Claro. desde un montón de cosas. Por eso los debates son tan importantes. Entonces siento que Artés, en estas instancias donde se puede dar por lo menos un par de ideas, esto del idealista se puede dar. Incluso la periodista, no me acuerdo quién fue, quién se le planteó este punto, si fue Molina o Esteves, que le dijo así como, puede ser una reducción al impuesto del IVA, o puede ser dentro de los colegios, igual que le dijo así como, denos algo, y se dio con este discurso un poco de, sí, hay que fomentarla, pero la idea es que es cómo. Y ahí se ven un poco ciertas diferencias, a diferencia de Boric, que vamos a tomar mucho a Boric por el ejemplo del programa de gobierno, que él no presentaba su programa de gobierno, lo presentó hace pocos días, que él presentó su programa de gobierno, pero todos sabíamos un poco las ideas que él presentaba dentro de sus discursos y uno ya sabía un poco para dónde iba el programa de gobierno, solamente faltaban las hojas, un poco las cifras un poco más claras. Pero Artés, muchas cosas, como muchas ideas, igual que Ominami. Ominami también, Claro. si bien tiene un discurso súper claro y habla muy, muy, muy bonito, de los que todos hablan, el que más habla bonito de Ominami, le falta un poco centrar, bajar la idea y sobre todo con cosas como el arte y la cultura, que son cosas que quedan muy de lado. Y les puede pesar, por ejemplo, la gente del mundo del arte. Cuando hablamos de la constituyente, sabemos que hay muchos sectores de la sociedad que son de muchas características, hombres, mujeres, del sector de la salud, del sector del trabajo, del área del género, que a todos nos interesa unas cosas más que a otras. Un poco lo que decía al principio, a los jóvenes les interesan mucho los temas de género, medio ambiente, arte y cultura, educación.
Entonces, si se vienen bien con estos temas, se puede potenciar. Pero estas ideas como, sí, mejoremos la educación. ¿Pero cómo? Creo que le pasa mucho Claro, a Artes y a Meo. totalmente. Bueno, siguiendo con el resto de los candidatos, Sichel plantea robustizar la ley de donaciones para favorecer la cultura. Aquí también tenemos un buen ejemplo de ideas concretas, que en realidad es para lo que están, a lo que los convocaba directamente, como planteen qué ideas tienen para mejorar o modificar, como si es que lo ven bien, este punto en específico, que en este caso vendría siendo arte, cultura y patrimonio, pero bueno. Como lo digo como para solo no dejar de no tocar solamente el programa de Boric, sino que también está por este lado Sichel con ideas concretas. Pero bueno, como les decía, él dice, cito, hay pymes que quieren ayudar a otros, la ley de donaciones debería ser un gran vehículo del aporte privado, privado aquí de nuevo, deberíamos subrayar cada vez que dijera privado Sichel, lo más abierto posible. Hoy día es complejo, solo hace lo que los grandes donen, y por lo tanto me encantaría que las pymes y emprendedores pudieran donar. Ariel, no sé si tú manejas un poco lo de la ley de donaciones, si no podríamos hablarlo en otro programa, pero no estoy entendiendo esto de que le encantaría que las pymes y emprendedores pudieran donar. Muy resumidamente, la ley de donaciones es que pasa de que como muchos organismos, no es llegar y, por ejemplo, donar a una institución. Por ejemplo, no es llegar y donar a la Teletón, no es llegar y donar a, por ejemplo, un centro cultural o a nosotros mismos. A nosotros nos pueden donar, comando donaciones en el chat. Pero básicamente hay una ley que respalda que no se genere una malversación de fondos vía donaciones. Por ejemplo, con financiamiento ilícito de distintas campañas. Claro. Entonces la ley de donaciones es muy engorrosa. Entonces, como profundizarla hace que ciertas pymes y emprendedores ayuden a la cultura en diferentes aspectos. Por ejemplo, las empresas de los papás, buscar otra alternativa para, no sé, un centro cultural. O que los centros culturales tienen alternativas para que reciban financiamiento de otras partes. Como buscar otras alternativas más que el financiamiento del Estado. Por ejemplo, dice, hay otras pymes que quieren ayudar a otros. La ley de donaciones debería ser un gran vehículo del aporte privado lo más abierto posible. Hoy día es complejo, lo que hace que los grandes donen, por lo tanto me encantaría que pymes y emprendedores pudieran donar. Es decir, que todos se concentren en lo privado, dejando de lado el parte estatal, que es lo que hace, pero igual sumado a esto, Sichel quiere aumentar el aporte en cultura. Los únicos candidatos que presentaron que se aumente el presupuesto del Estado en un 1% es Proboste, Sichel y Boric. El resto no se refirieron mucho a ese tema, de cómo al aumentar el presupuesto en cultura. Aquí tomamos una cuña que mantiene la idea de Sichel, del fomento de los privados, pero busca ahora alternativa del fomento público, pero principalmente concentrado en el fomento de la cultura como instrumento, es decir, el tema de la lectura, el tema de cosas muy superficiales, más que, por ejemplo, decía Boric, que también es una cuña que suena súper fatalista, que es terminar los concursos para los fondos, que lo que busca es que sea un financiamiento más directo. Por ejemplo, si se puede hacer un reportaje muy interesante respecto a esto, que es como la concentración del tema de los fondos. De que todos los fondar se ganan las mismas personas, los Corfos se lo ganan las mismas personas, el financiamiento del Banco Estado las mismas personas. Entonces, el terminar un poco esta idea del concursable, del fondo de cultura, más que un financiamiento directo hacia distintos centros culturales, películas, cosas por el estilo. Entonces, lo de Sichel es como que más personas puedan donar a estas actividades culturales. Pero me da la sensación, no sé si a ti, Amaya, sí concuerdas que está tan agregado innecesariamente y como solo para agregar la palabra pymes y emprendedores. O yo estoy entendiendo mal, porque no entiendo, así como sí, hay que fomentar la cultura, abramos esto que más personas puedan donar, etcétera. Pero no sé, no me hace sentido el que pymes y emprendedores, como yéndolo a lo realista, puedan donar directamente a este tipo de organizaciones. No sé, no me hace sentido. Siento que como que necesitaba decir dentro de su discurso en algún momento pymes y emprendedores. Pymes y emprendedores. No sé, me dio esa sensación. No sé si usted, a lo mejor lo estoy entendiendo mal. A mí me pasa igual un poco, como que siento que es el primer discurso de Sichel, que es con el que la vendió desde un principio. Y como, eso es lo que les comentaba antes, que siento que ahora como se está poniendo tanto la camiseta por los privados,
Y como que está enfatizando tanto su discurso en eso, pero claro, pues como su primer discurso inicial era el de las pymes y emprendedores, y Claro. etcétera, y su historia, y bla, 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 y emocional, emocional. Como que finalmente lo que hace es volver, ya tengo que tomar esto porque con esto empecé, no sé, pero no, tampoco, como que, no, no sé, algo no me calza, nunca me ha Sí, calzado sí, algo sí. dentro del discurso de Sichel, es como extraño, lo que mismo decían antes, me encuentro muy Mm, extraño. sí, está raro. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para...? No, sí, somos periodistas, eso somos. Ya. Ole. Em, Dime, Nada, nada, nada. Así no te escucho. como. Toda la razón, sí, obviamente tenemos un programa de opinión. Tenemos que Totalmente. hacerlo. Bueno, y finalmente en el área de cultura, Marco Enrique Minami pretende fomentar el consumo de cultura. ¿De qué manera? A ver, dice lo siguiente, la iniciativa se realizará a través de un bono asistente a espectadores culturales por medio de la redistribución de recursos desde la compra del armamento, ¿por qué armamento? A la cultura. La pregunta es, ¿qué haremos con un gasto obsceno que ofenda a la cultura? En nuestro gobierno, perdón, interrumpiremos las compras previstas por 1.550 millones de dólares en el mediano plazo. Ahí hay una propuesta un poco más concreta, lo estábamos pelando además quizá cuando dijimos que esto lo daba como un poco a modo general, pero claro, en el fondo es directamente, pretende fomentar el consumo de cultura mediante este gasto, este incremento directamente. Pero si les parece, chicas, pasamos al siguiente, no siguiente tema, al siguiente la siguiente arista de lo que estuvieron conversando dentro del debate, que es ciencia, innovación y desarrollo y sustentabilidad. Voy a partir con los dos primeros y ustedes, chicas, si quieren, luego me comentan lo demás. Partamos con Boric. Él, para empezar, propone una transición hacia las energías limpias y la economía verde. Un poco de lo que mencionaba el Ariel respecto a que me hace mucho sentido como la figura de Boric como más juvenil, progre, me da la palabra progre, como juvenil, donde, claro, hay un interés mucho más focalizado en la agenda de género, en lo que son, digamos, medio ambiente, etcétera. Pero bueno, como les decía, apunta a la transición hacia las energías limpias y una economía verde, y cito, él dice, nosotros nos hemos comprometido a avanzar decididamente en esta materia, a crear comités de transición justa para que aquellas empresas que son contaminantes puedan avanzar hacia otro tipo de trabajos que sean sostenibles y sustentables en el tiempo, para que no pase lo que pasó en Lota en los 90, en donde hasta el día de hoy sigue siendo la comuna más pobre de Chile, porque no hubo un plan para acompañar a sus trabajadores. Efectivamente, en verdad me hace mucho sentido lo que menciona y bien, en realidad no sé, me parece súper bien el punto, pero sigamos comentando, les menciono los otros para que lo podamos comentar. Yana Proboste plantea, por otro lado, revitalizar el rol de las universidades en el desarrollo científico y tecnológico. Ella dice que el Estado puede revitalizar el rol histórico con sus universidades, con las universidades estatales y con las que son parte del Consejo de Rectores, o sea, el CRUCH, con aquellas universidades que en este tiempo de crisis y pandemia han sido un pilar muy importante para apoyar la gestión comunitaria. No sé, a mí me da la impresión un poco que pasa un poco la pelota, no sé si el gobierno se estaría haciendo tanto cargo de esto, pero dejémoslo al criterio de cada uno. Mais, no sé si quieres terminar, o Ariel, con los tres candidatos que nos faltan. Ah, ya. Con toda confianza. Sí, ya. Por un lado, tenemos a Eduardo Artés, quien propuso impulsar el desarrollo de energía nuclear para desarrollar la industria científica. Lo cito a Artés, quien dijo, sin energía no desarrollamos la industria, sin industria no desarrollamos la ciencia ni la técnica, y sin la ciencia y la técnica claramente no vamos a poder tener un país sustentable. Para nosotros está íntimamente ligado al desarrollo científico, al desarrollo industrial. Nuevamente tenemos aquí a Artés, que tampoco dijo como mucho cómo gestar la idea, pero bueno. Seguimos con Sebastián Sichel, que planteó agilizar la burocracia estatal para hacer operar los recursos del Estado. Dijo, creo que hay que hacer operar una ley que permita el remate de los usos de agua no utilizados, que está desde el 2015. Tenemos un problema de acumulación también por ineficiencia del Estado para hacer operar los recursos. Y finalmente, Marco Enrique Minami
anunció que firmará el Acuerdo de Escazú, que vale destacar que es el acuerdo que permite a las personas informarse respecto a las medidas medioambientales y ser parte del proceso y de la participación en cuanto a medidas que estén a favor del medio ambiente. Y también Marco Enrique Jominami afirmó que impulsará el desarrollo industrial. Lo cito. Chile es un país que en los 90 se arrancó de América Latina para vender cobre, salmón, madera, vino tinto, fruta y algo de turismo. O sea, un país primitivo desde el punto de vista de sus productos, con poco valor agregado. Solo la ciencia nos puede salvar. Nosotros proponemos 2 puntos del PIB. Mira, interesante. Nuevamente nosotros lo estábamos mal pelando porque aquí va otra vez dos propuestas directas en relación a lo que estaríamos conversando de ciencia, innovación, desarrollo y sustentabilidad. Chicos, ¿algo que comentar respecto a este tema sobre los candidatos? Si no, seguimos con lo que nos falta. Sí, muy por encima. Este es un tema súper importante que se va a detallar en el debate del día de mañana, si que nos están viendo en vivo en Twitch. Y si no, lo más probable es que ya esté el capítulo en YouTube, para que ustedes puedan ver ese debate donde se va a hablar en extendido el tema medioambial. Pero al respecto a Minami, que son medidas que igual siguen siendo como muy generales. Por ejemplo, la de que nombraba antes de la cultura, que era como un bono de 50.000 pesos para los jóvenes para que asisten al teatro y al cine. Entonces, como es extraña las medidas. En cambio, aquí es un poco más allá, un poco más claro, que es el tema de el primer acuerdo de Escazú y el desarrollo industrial, a diferencia de, por ejemplo, Sichel, que era una de las grandes críticas que se le hizo que respecto a su postura con el agua, que es lo mismo, potenciar el privado, no tener está de acuerdo con que sea de uso público, pero mucha participación privada respecto a este tema, a diferencia de otros candidatos que buscan más lo público. Respecto también a Artés, cayendo dentro de lo mismo, que es la energía nuclear, es primero muy, muy costosa y además muy, muy contaminante y muy, muy peligrosa. Entonces, como también es una medida que no creo que se condice, a diferencia de las que Proboste y Boric, que si bien estoy muy de acuerdo con el tema de las universidades, que se tiene que potenciar, entra con lo que también plantea ella, que es potenciar el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que sea fiscalizado respecto a estos temas. Y lo de Boric, que si bien suena muy idealista, falta también centrarlo. Puede tener muchas ideas claras, pero el tema ecológico al mismo tiempo es muy caro. Es muy, muy caro esto de las energías verdes, la energía renovable, el tema del litio, el tema del cobre, el tema de las mineras. Un tema muy, muy complejo que además es costoso de tener. Así que puede ser uno de los grandes peros de Boric, de decir, bien, energía verde, renovable, pero el costo. Creo que es uno de los puntos que siempre se le va a criticar a Boric y lo tiene que empezar a manejar, sobre todo en temas medioambientales. Perfecto. Bueno, continuamos con lo que queremos presentarles también ahora sobre este mismo debate, es en relación a imprecisiones que se dieron respecto a lo que se estuvo conversando por parte de distintos candidatos. Y Amaya, no sé si quieres, te doy el paso a ti para que presente esta parte y que lo podamos conversar, pero como en honor al tiempo, como bastante bien como por encimita, porque luego tenemos que hablar de la acusación constitucional contra Piñera. Así que, si quieres, no, espérame que no te estoy viendo. Ahí sí, ¿te doy el pase para presentarlo? Perfecto, dale nomás, Mais. Sí, bueno, dentro de este mismo debate ocurrieron diferentes imprecisiones por parte de los candidatos, sobre todo, si no me equivoco, por Marco Enrique Jominami, que se llevó ahí varias de las como apreciaciones o dichos más o menos falsos o que tienen como algo que no está correcto. Que debió a correcciones de la misma Universidad de Chile. Periodistas de la universidad se encargaron luego del debate de hacer un exhaustivo una exhaustiva búsqueda de la información que entregaron los candidatos. Por ejemplo, dentro de ellas, la primera que se dio fue entre Boric y Proboste en la temática de arte, cultura y patrimonio, donde hablaban de duplicar o triplicar el presupuesto del Ministerio de las Culturas y las Artes y del Patrimonio. Acá pasó lo siguiente. Boric intervino dentro de su primera instancia y comentó que en su programa considerarían un aumento prospectivo al 1% del PIB para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Cuestión que Proboste aprovechó para comentar que en su programa presidencial también plantean un aumento al punto porcentual en cultura, pero que no basta con duplicarlo, ya que hoy en día es 0.3% y por lo tanto tenemos que hacer este esfuerzo.
dijo Proboste. Y también añadió que aprovechaba de pasar el dato para que puedan arreglarlo en el programa de Gabriel Boric. Fue ahí como una arremetida de una discusión, porque ahí Gabriel Boric le dijo que eso no era cierto. Tanto el del programa, tanto en el programa de Boric, como dice que debería aumentar en un 1%. Y en la intervención que había hecho recién, dijo que iba a aumentar un 1%, así que estaba todo bien. Bueno, finalmente, ¿por qué esto es una imprecisión? La propuesta del programa de Boric, que se encuentra en el número 20, plantea específicamente que van a duplicar el presupuesto del Ministerio de las Culturas para llegar al 1% del presupuesto público. El candidato de Convergencia Social nunca citó ese párrafo, ciñéndose al aumento a un punto para el MINCAP. Así que esa es la imprecisión, y luego siguen como ya más como en cuanto a Marco Enrique Minami. Por ejemplo, él en una instancia dijo que para financiar dentro de esta misma temática, para financiar el aumento al 1% del PIB en cultura, entre otras cosas, significa multiplicar por 10 el presupuesto de cultura. Ese esfuerzo va a tener que hacerse con impuestos, no con resignaciones injustas. Y bueno, aquí hay una imprecisión, ya que Ominami se une al grupo de candidatos que dentro de sus programas presidenciales han propuesto subir las asignaciones del MINCAP al 1%, como es el caso de Boric, que lo dijimos recién, y Proboste, y también Sichel. Sin embargo, el candidato no menciona esta propuesta en ninguna sección de su programa. Por otro lado, también afirmó que el presupuesto del MINCAP debe multiplicarse por 10 para llegar al 1% comentado. Pero como ha establecido el área de la asesoría técnica parlamentaria en un informe de octubre del 2020, ese presupuesto del MINCAP en relación con el gasto público fue en realidad de un 0.36% en 2020. Entonces, para establecer lo que menciona Marco Enrique Jaminami, se debe hacer una relación entre el presupuesto ministerial y el del PIB. Y bueno, dentro de otras ya acotaciones se entiende que hay como diferentes dentro de esa misma. No me voy a dar más vuelta porque ya. Pero hay más imprecisiones dentro del debate, y la gran mayoría corresponden a Marco Enrique Dominami. No sé si a alguno de ustedes le llamó la atención una en específico. Ariel, dale nomás. No, en general, como decía anteriormente, Marco Enrique Minami entra un poco de estas críticas, un poco de esta estructura de decir, oye, yo sé, y lo que me sorprende más es que él mismo trató de decir como Gabriel, ¿por qué tratar de mentiroso cada vez que te interpelan? Y aquí vemos que el mentiroso efectivamente es Marco Enrique Minami. Entonces, hay que darse cuenta respecto a estas cosas después de los debates, de las imprecisiones, de las cosas falsas. Antes, por ejemplo, José Antonio Cásar era el que se llevaba el premio. Ahora Marco Enrique Minami fue un poco el que no entregaba estos datos certeros, que de igual forma te ayuda, si bien suena muy bien en el debate, pero este post, sobre todo en el mundo de las redes sociales, te afecta mucho. Así que hay que tenerlo en consideración. Y con eso cierro la idea, porque Marco Enrique Minami igual harta perso de decir como, ¿por qué me tratas de mentiroso? Y después sale el periodista de la Universidad de Chile a decir, oiga, ojito con lo que dice. Sí, está peleado ahí entre Minami y Casa en todo caso. Están dando la disputa. Pero bueno, chicos, no sé si quieren comentar algo más respecto a este punto, si no, ya para pasar al otro, porque estamos cortitos de tiempo. Sí, pasemos al si otro no, punto. yo quería decir algo al respecto. Me hace mucho sentido algo que se mencionó durante la conversación, es cuál es la relevancia directamente de los debates. Porque, ¿qué pasa? Como, seamos honestos, como en el fondo, ¿quién más, aparte de los periodistas o gente directamente dedicada a esto, va a leer los programas de cada candidato? ¿Cachai? O más allá de, claro, podrían hacer una difusión, no sé, por parte de papelito y cosas así, no sé, en las ferias, típico que van los candidatos a acercarse como a la gente, esta salida de terreno, pero ¿quién realmente se va a dedicar a leerlos y revisar cada propuesta? ¿Cachai? En el fondo, aquí voy, que esta es directamente la importancia de los debates, y sobre todo cuando se hacen como en medios como, digamos, un poco más amigables, que podría venir siendo directamente cuando son televisados de manera audiovisual o cuando los transmiten por radio. En el fondo, porque hacen un resumen
juntan a todos los candidatos y resumen sus ideas y las comparan. Y finalmente exponen cuáles van a ser las diferencias entre ellos y cómo pretenden ver Chile de aquí en adelante si es que fuese subido el gobierno. Entonces, aquí quiero apuntar a esto es justamente cuál es la importancia de los debates, que es esta, poder hacer una comparación, poder hacer una exposición también entre los candidatos y tomarle la importancia igual es como hacer ese llamado también a los candidatos a que hablen de cosas concretas, por favor, como ya basta de imprecisiones, de decir queremos un Chile mejor, más digno, más justo, pero dime cómo lo vayas a hacer para saber si puedo votar por ti o no. Entonces yo creo que eso es lo importante como de esto y también como haciendo la interpelación, si no escucha el señor Katz, ¿se imaginan? Pero a dar cara igual, pues, a saber qué me estás proponiendo respecto a nuestra área de cultura y pucha, entiendo que, no lo entiendo, es injustificable el hecho de que si no aborda dentro de su programa esta área, no lo quiera transparentar y no lo quiera debatir, pero bueno, no sé, esa es mi postura, creo que se quedó clara. No sé si chicos quieren comentar algo más al respecto, sino ahora sí damos paso al siguiente tema. Todo claro. Igual ¿Mais? como que yo, en lo personal, como que me sorprendió un poco la noida de Kast, porque como lo dije antes, es una persona que tiene sus ideales súper firmes y no le da Claro. como miedo decir lo que piensa, ha sido súper cara dura en algunas instancias, según mi apreciación, claramente, para decir las cosas. Entonces, como que me sorprendió que no llegara y, pucha, que presentara lo que tenía finalmente. Creo que y también eso como que yo creo que también lo deja un poquito detrás de la carrera presidencial, porque la idea es mostrarse con todo lo que uno tiene, con todas las cartas que uno viene. Y respecto a lo que dices tú, Vanessa, y también concuerdo con que el debate presidencial finalmente tiene una lógica y una necesidad súper grande en cuanto a cómo te muestras. Y sí, está bien que al principio ya dijeras las ideas de lo que tienes, ya que sí, que yo quiero desarrollar la cultura ya, pero ahora ya estamos a puertas de las elecciones, onda, son este mes, quedan pocos días y ya es necesario ahí como más precisión. Eso, y por otro lado también destacar la labor de ahí, o sea, dejar un poquito ahí como en la intención de que siempre es necesario verificar la información, porque dentro de los debates presidenciales hemos visto un centenar de apreciaciones falsas por parte de los candidatos y la gente se queda con eso. Entonces hay que tratar de buscar información. Siempre salen, en todo caso siempre hay personas encargadas que se dedican a ver, verificar que lo que los candidatos estén diciendo esté correcto. Entonces, un llamado a también ahí a leer un poquito al respecto sobre eso, porque uno no se tiene que quedar ahí confiando en lo que dice la gente. Claro, aguante la pega de los periodistas en todo caso. No, hay otra cosa que decir, que respecto a las franjas electorales, por ejemplo, que ya, perdón, me estoy extendiendo de nuevo con el tema, pero tampoco un espacio, digamos, en donde puedan tener como mucha libertad en cuanto a tiempo para poder exponer esto quiero hacer con esta medida tal y tal, o al menos no se ha ocupado en todos estos años que se lleva haciendo franja, que es una también conversación que hemos tenido aquí, que hemos discutido mucho, reclamado mucho en realidad, en que las franjas no llevan a ninguna parte, como que solo hablan de tonteras, como yo vengo de Magallanes y me subí a tal arbolito, pero ¿qué vaya a hacer con el arbolito? O sea, no sé, me da rabia un poco, pero bueno, y ahora sí pasamos al siguiente tema, porque si no me van a golpear. Oigan, espérense, antes de que sigan, perdón, ya no, es un paréntesis chiquito, que mañana, bueno, están hablando de un debate de mañana, asumo que es el mismo del que estamos hablando, y mañana participa Parisi. Por fin. Ya, Sí. eso ya. Eso es virtual, ¿no? Eso es virtual. Es virtual, es el segundo debate que participaría Franco Parisi. Además, para conversar de nuestro querido amigo Franco Parisi, supuestamente llega a Chile el día domingo 7 de noviembre. Así que vamos a hacer un live especial esperando. Vamos al aeropuerto a buscar a Franco Parisi. Me encanta. No, pero supuestamente llega el 7 de noviembre Franco Parisi a nuestro país y ahí ver un poco cómo se maneja la hoja de ruta respecto a los debates, si es que va a poder participar, cómo está con las cuarentenas, él supuestamente tiene sus vacunas al día, y ver también lo que sucede con respecto al COVID de Gabriel Boric. Así que ahora sí, hacemos el siguiente tema. Eso mismo.
La oportunidad igual que le da a Gabriel de participar en el debate considerando que está haciendo cuarentena. Y eso también nos da paso a la otra conversación sobre la acusación constitucional, donde Gabriel Boric, si no me equivoco, el próximo lunes no va a poder votar al respecto. Un voto menos. Pero bueno, ¿qué pasó? Como siempre, el Ariel experto en los temas de acusaciones constitucionales, pero les comento un poquito primero qué es una acusación constitucional, si es que usted no lo sabe, se lo comenta. Se trata de un proceso constitucional jurídico-político que tiene como finalidad que haya, para hacer efectiva la responsabilidad de diversos funcionarios públicos con altos cargos, en este caso nuestro presidente Sebastián Piñera, pudiendo inhabilitarnos de sus funciones si así lo requiere el hecho. ¿Qué pasó? La acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, una vez develados la documentación y el reportaje hecho por, olvidé el nombre de la agencia de comunicaciones, en donde liberaron los documentos de Pandora Papers, donde quedó la ensalada, ya lo estuvimos conversando hace un par de programas atrás, pero en base a eso viene esta acusación constitucional y lo que se podría decir como quizá no es malversación, me quedó la palabra pegada de malversación de fondos. Cuando tienes conveniencia con otras conversaciones. Conflicto de interés, muchas gracias, Ariel. Entonces, para partir eso, Ariel, dale nomás comentándonos un poco qué sucedió, qué viene, para que ya conversemos con eso y cerremos el programa. Ya, ¿qué pasa? No voy a explicar qué pasó con los Pandora Papers porque hay un programa entero dedicado a eso. Estamos una hora hablando, así que si quieres saber en detalle qué sucedió con los Pandora Papers, usted puede ir a nuestro canal de YouTube, Spotify, de todas nuestras plataformas, a ver ese programa que ahí está todo, pero todo detallado. Bueno, pasando a la lista política. Tenemos que el Congreso Nacional, una de sus atribuciones, es la revisión de los puestos de los órganos del Estado. Es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, para que todo el Estado de Derecho funcione de la mejor forma posible. Esto va desde el presidente, ministros, subsecretarios, seremis, intendentes, etcétera, por el Poder Judicial, lo mismo, miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, fiscales, etcétera. Entonces tenemos que el presidente Sebastián Piñera se está sometiendo a su segunda acusación constitucional, producto de que durante las semanas del estallido social, algo así del 30 de octubre, por ahí, primeras semanas de noviembre, fue acusado constitucionalmente debido a la violación a los derechos humanos que se habían ocurrido en ese tiempo, saliendo absuelto de esta instancia. ¿Por qué sucede esto? Porque el Congreso tiene que votar. Inicialmente se hace una cámara revisora, que es que como los miembros, una cantidad de diputados o senadores, firman una acusación que es como los motivos por los cuales se está acusando a la autoridad pertinente. En este caso es por el caso de los Pandora Papers y el impacto ambiental que este puede generar tanto el conflicto de interés como también la destrucción de la zona que se está construyendo la minera Dominga. Entonces se genera esta situación y se presenta ahí una cámara revisora que es sorteada, se dice como, oigan, ¿saben qué? Esto es bueno, malo, y se hace como una cierta recomendación. ¿Es vinculante? No. Es decir, a pesar de que la cámara revisora te lo vote en contra, puede pasar a la cámara a votarse igual, pero es con una cierta recomendación. Entonces ahí teníamos que se generaba esta cámara revisora con 5 parlamentarios, que son 2 oficialistas y 3 de oposición y uno que está al medio que es Pepe Out. Entonces está Maya Fernández, del Partido Socialista, el diputado Alarcón, Florcita Motúa, que se dio unas cuñas pero excelentes dentro de su participación en la comisión, en la Cámara Revisora, Pepe Out, la diputada Fuentes y la diputada, se me olvida el otro nombre de la diputada, pero es de una de Renovación Nacional y otra independiente con cupo de la UDI. Virginia Troncoso, muchas gracias. Entonces tenemos estos 5, que lo más probable es que la Cámara Revisora sea 3 contra 2 a favor de la acusación constitucional y pasa a la sala. Pasando a la sala, tenemos que, con una nota que hicimos, la primera acusación constitucional, se refleja con una mayoría simple. Es decir, se requieren 78 votos para que pase al Senado. Actualmente, el Congreso Nacional tiene 69 parlamentarios de oposición más 13 diputados de la democracia cristiana.
oposición, sigan Unidad Constituyente, el Partido Socialista, el PPD, Partido Regional, el Partido Radical, el Frente Amplio con Revolución Democrática, Convención Social, el Partido Regionalista Verde Social, el Partido Humanista, el Partido Comunista, etcétera, etcétera, la Democracia Cristiana. Esto se toma como oposición. Entonces, con una mayoría simple, y si todos se ponen de acuerdo, se pasa al Senado, es decir, 78 votos iniciales, que por lo que se sabe, debido al impacto de esta situación, se tendrían. Incluso varios diputados de Renovación Nacional se han mostrado favorables de votar por la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, pero todo eso todavía en negociación. Aquí es donde se pone el problema, que es en el Senado. En el Senado tiene que haber 29 votos, es decir, 2/3. Que los 2/3, que ahí donde se complica cierta situación, que es que si es que se toman todos los diputados de oposición, solamente se consiguen 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Es decir, con 23 votos no se alcanza solamente con los votos de oposición. Entonces se tendrían que entrar otro proceso, que es convencer a diputados oficialistas para que se voten contra la acusación constitucional del presidente Sebastián Piñera. Anteriormente hemos conversado respecto a las acusaciones constitucionales de distintos políticos de distintos cargos. Y decíamos, claro, si se saca un ministro, filo, porque 5 años más lo vamos a escoger, o se va a poner en otro cargo, ejemplo, Andrés Chadwick. ¿Qué pasó con el presidente? Es el presidente de la República. ¿Y por qué no salió la acusación constitucional de la primera instancia? Porque es el presidente de la República, persona escogida democráticamente por todos los chilenos habilitados para votar. O tiene la opción de ser escogidos por las personas habilitadas para votar. Es la mayor autoridad del país, en un gobierno, en un estado, que el rol presidencialista es tan importante que la caída del presidente se refleja mucho en muchos sentidos. Aquí la carrera primero política de Sebastián Piñera ya se cayó, pero ahora se reafirma un poco que sí funciona el Estado de Derecho, que es la única forma que un presidente salga del poder. Entonces, esto es más importante que una acusación constitucional de un ministro, a la jueza Donoso, que fue por el caso Ámbar, es mucho importante más que todas. Y además, se tiene un ambiente, se tiene una esperanza, un ambiente un poco de que puede salir. Se ha visto diputados oficialistas que pueden votar a favor de. Entonces, como se ve algo posible que el presidente Sebastián Piñera salga destituido, ¿tiene impacto? Sí, pero no tanto, porque además estamos cerca del proceso electoral. Entonces, quedaría a cargo el ministro Delgado, se saca el presidente, votamos, y después diciembre, marzo, y se hace el cambio. Lo único extraño sería no ver al presidente haciendo el cambio de mando. Un poco, no pasar, que no presidente Sebastián Piñera se le pase la banda a cualquiera de los 7 candidatos que esté en la papeleta. Entonces, se genera este impacto, siento que es probable, es posible que suceda, pero vamos a estar atentos a todo lo que vaya sucediendo, pero esa es la hoja de ruta. Tenemos que, todavía no hay fechas, no hay fechas establecidas, incluso se habla que se quiere que se incluso presentó la acusación lo más pronto posible para que salga antes del 21 de noviembre. Entonces, tenemos la discusión del cuarto retiro, tenemos la discusión de la acusación constitucional y otros proyectos de ley que hace que se vea muy dificultada un poco que este proceso se realice. Hay muchas cosas, los parlamentarios quieren sacar todo lo antes posible porque tenemos que su año termine en marzo, si bien, pero todo se ve el 21 de noviembre. Entonces quieren ver cómo esto se termina realizando, cómo defienden sus votos, por supuesto, entre otras cosas más. Pero inicialmente eso sería el proceso que nos queda ver y analizar de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Oye, pero gracias. Sí, no me imagino eso. Sí, imagínense el cambio de mando sin presidente pasando la banda presidencial. Cuático, soñado. Pero Maya, dale nomás con el resto de información que tenemos, que vendría siendo respecto ya a lo que va a pasar el día lunes y cuál va a ser la defensa del presidente también. Bueno, hoy día se votó, como creo que la ley lo mencionó, sí, por lo menos. Ya, claro. Hoy se votó el libro en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera y fue rechazada
con 2 votos a favor por parte de Raúl Alarcón, quien ahí estuvo mencionando a Ben Berenton. Estuvo cantando, ¿no? Hizo de todo. Sí, tiraron la talla, pero de lo lindo. Yo vi ahí unos videos muy Sí. buenos. Ya. Y Maya Fernández, claramente. 2 en contra por parte de Virginia Troncoso y Paula Núñez. Y una abstención que fue del mismísimo Pepe Aus. Y bueno, como explicaba Ariel, este rechazo no es vinculante, por tanto, eh, el libro va de todas formas al lunes, el lunes 8, creo que es. El lunes Al, 8 a las 9. era al Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas para su análisis y posterior votación. Bueno, ahí el área le explicó más o menos qué pasaría si se rechaza esa aprueba, así que ya no vamos por eso. Y bueno, según información del diario Financiero, existe confianza en el oficialismo de que la acusación contra el jefe de Estado ni siquiera pase a la cuestión previa. Eh, pues varios parlamentarios de oposición se habrían manifestado en contra. Y bueno, por parte de la defensa, por lo que yo tenía entendido, ahí me corroboran de ser posible, si es que no, que por parte de Sebastián Piñera, yo sabía que como que se había eh, limpiado un poquito las manos. Señalaron que no solo estaba fuera de la gestión de sus empresas desde el 2019, sino que ni siquiera supo de la inversión que se había realizado en 2009, hasta entonces después de dejar la presidencia. Porque vale destacar que, bueno, como había dicho Lariel en un momento, esto ya lo conversaron en otro programa anterior y hablaron de Pandora Papers, pero ahí de lo lindo, así que ahí se explica más o menos qué fue lo que sucedió. Pero efectivamente esto viene sucediendo desde hace muchos años y ahí se lavaron un poquito las manos diciendo que esto fue previo a la presidencia. Por otro lado, por parte de la familia Delano, los asesores manifestaron que las sociedades de la familia Delano que adquirieron el proyecto Dominga cumplieron todas las obligaciones de declaración o el pago de impuestos que eran aplicables a esa operación. Perfecto. Claro, en el fondo las declaraciones de defensa que tenemos son las mismas que que se espera que se vayan a presentar, son las mismas que se han comentado desde el gobierno. Una vez salieron publicados los Pandora Papers, no sé si recuerdan que se demoró como 1 o 2 días en responder, y claro, esta fue su respuesta en el que, como dice la Maya, un poco se lavó las manos en el que él no tenía que ver nada que ver en el proceso, como en la gestión, para saber quién hacía la compra, cómo funcionaba esto de la inversión, él como que ojos cerrados solamente. Pero bueno, la curiosidad finalmente es que si el lunes, porque aquí el presidente tiene la opción de contraargumentar directamente esta acusación de manera presencial o escrita, no sabemos si lo vamos a ver presencialmente, lo dudo la verdad. Probablemente mande una carta con alguien, pero sería muy interesante poderlo ver defendiéndose a sí mismo. Pero quién sabe. Chicos, ¿tienen algo más que acotar respecto a este tema? Si no, ya para ir cerrando. 2 cositas. Uno, también dentro de su defensa está el tema del tiempo. Porque como si bien no somos expertos jurídicos, pero los casos proscriben cada cierto tiempo. Entonces hay un tiempo determinado, que creo que son 4 años para que se acuse a un presidente o se haga algo respecto a una acusación constitucional, y esto sucedió en el 2009. Entonces estaría fuera del tiempo. Sin embargo, ahí está la contraargumentación de que hay un agravante, que es lo que sucedió en los Pandora Papers, que se filtró actualmente. Entonces, si bien está fuera de su gestión, está dentro de un marco de una actualización o una prueba nueva de lo que se puede acusar al presidente. Y segundo aspecto es que su primera acusación constitucional no apareció. Entonces, es muy difícil que también suceda en este caso. Y otra cosa más que agregar, bueno, también saludar a Dani Carnel, que nos siguió en nuestro canal de Twitch. Muchas gracias, Dani. Y adicionalmente, comentar que siempre está este gran pero, que por qué no sucedió la primera acusación, que creo que lo nombré, pero vale reiterarlo, que es el presidente. El presidente de la República es escogido democráticamente, y entonces destituir o sacar a un presidente es como un hecho antidemocrático producto de que la gente lo escogió. Entonces se tiene mucho ese miedo de votar a favor de una acusación constitucional con el presidente, producto que está este susto un poco de romper la democracia, pero quedando tan poco de su gobierno, y además siendo el peor gobierno de la democracia,
muy poca duda para poder decirlo, se genere esta estructura un poco de sacar al presidente y que podamos ver, por ejemplo, al ministro Delgado entregando la banda al próximo presidente de Chile en marzo del 2022. ¿Quién sabe? Pues ahí estaremos viendo qué sucede el lunes, como decía la Maya, a las 9 de la mañana. Vamos a estar atentos a lo que suceda domingo y lunes, entonces, con lo que pase con el futuro de nuestro bello, bello país, que cada vez nos da más de qué hablar. Pero bueno, chicos, ¿algo más que agregar al respecto? Por lo menos yo no. No, Todo bien, entonces. Entonces cerramos el capítulo de hoy. En realidad estuvo bastante entretenido. Conversamos estos dos temitas súper importantes y todo en relación a la carrera presidencial y lo que se viene para Chile 2022. Así que así mismo cerramos. Nos escuchaste en Twitch. Recuerda que nos puedes seguir también en nuestras plataformas para que te anuncie cuando estemos en vivo. También nos puedes escuchar de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Y si te gusta nuestro contenido, deja un me gusta, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo. Así que eso, chicos, mi nombre es Vanessa Marín y hoy estoy acompañada de Ariel Flores y Amaya Belis compartiendo este día lo que pasó durante la semana. Así que eso, que estén muy bien, muchas gracias por estar con nosotros.